Let's bow our hearts in prayer. Vamos a bajar nuestras cabezas y Heavenly orar. Father, we Dios el Padre, do thank you. te damos gracias, Señor, por tu palabra. Thank you that Gracias, it is living, it is porque tu powerful, palabra es it is sharp, poderosa y viviente. penetrating, able to divide soul and Penetra spirit, nuestras joints and almas marrow. y llega a nuestras almas y Lord, we puede ask that hablarnos. as your word goes Y forth Señor, this te morning, pedimos that que you tu would palabra, Señor, give que us vamos a hablar ears en to esta hear and mañana, enable us to que tú, understand. Señor, permitas que podamos Lord, we entender, que ask abras that you nuestros would oídos, Señor, cause your word to que tu palabra, bear Señor, fruit cause en in our nosotros lives. fruto, I Padre, depend upon you, que Lord, podamos and ask depender for en the ti, anointing Señor, of your y te Spirit, pedimos por tu santidad de tu trusting Espíritu you Santo, to minister confiando en through ti, me. Señor, que tú And each of us, ministres Lord, our a través de desire is nosotros that y que, we Señor, would be pongas a cada uno de strengthened, built nosotros up, el deseo de equipped by the poder ministry hablar of de your tu word and palabra, your Señor, y Spirit hablar this tu morning, that we palabra. might go out from Y here que, Señor, as permitas que ambassadors of podamos, Jesus Señor, Christ, seamos embajadores de tu bearing palabra, precious seed que podemos ir afuera, with Señor, y hablar de ti. courage and boldness, Señor, direction ayúdanos and a guidance from you danos to esas know fuerzas que necesitamos, where to Señor, para sow that seed seguir and adelante, to Señor, y know how saber dónde to podemos sembrar la sow it, semilla, Señor, to de tu share it, palabra, to Señor, proclaim dónde it, podemos compartir y and proclamar Lord, tu to palabra. water where seed has been Señor, sown. te pedimos We que esa pray planta, for an esa abundant semilla que sea harvest. plantada, Señor, sea We regada, pray Señor. that you would Y receive oramos, much Padre, glory porque and tú much recibas honor mucha más gloria y through the honor working of a your través Spirit, through our de yielded tu Espíritu, lives. Señor, el trabajo de tu And we Espíritu, pray this Señor. in Jesus' Y name. te lo pedimos todo esto en Amen. el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. I'm just going to adjust this microphone here. Voy a ajustar el micrófono. Luke chapter El 15 capítulo de Lucas, is capítulo one of the 15, best known es and uno de the los best loved mejores chapters in the entire Bible. capítulos conocidos como It capítulo contains three del amor parables which que nos da illustrate the nuestro joy Dios. of God Contiene tres when the lost parábolas sinner is found. que ilustran el And gozo they de Dios reveal that cuando God does not un wait pecador se ha perdido passively y ha sido for the encontrado. lost sinner to come and find him, but God actively Dios no está pursues the sentado lost. He pasivamente engages himself in esperando que lleguen los seeking pecadores a to Él. No, save those sino who que are Él lost. va activamente y And we read persigue a in todos the ellos first pecadores verse, para encontrarlos y then all the tax restaurarlos y para collectors tener and the una sinners relación correcta drew con near Él. to him, En as near Lucas to 15:1 Jesus, dice que to todos hear los him. recaudadores So he de is impuestos y los teaching large pecadores crowds. se He's out in the acercaban a open, Él. and the Así que multitudes of Jesús people are enseñaba a gathering una gran around, multitud to listen to what he is y como teaching. podemos ver en el And this capítulo is a 14, continuation of chapter 14. capítulo 15 es la Chapter break in there continuación, ¿verdad?, is- de lo que había en el is capítulo not, 14. marking a change in thought or a change in Él no ha focus. hecho un It's cambio part of the same al teaching. enfoque, no, And sino in que es chapter parte de la misma 14, Jesus has enseñanza. just been Y making it podemos clear to ver que en el the capítulo 14 people that there Jesús is a simplemente great está price poniendo to en pay claro if anyone que wanted to be a follower of Jesus. al So they seguirlo a needed to Él, be ser un prepared to seguidor de count the Jesucristo, cost. quiere decir que Él And tiene as que we pagar un saw, gran the precio. wise one would count the cost Okay. and recognize, I am unable to pay, Reconocer and would call y upon decir, the yo Lord to puedo make terms seguir of al peace. Señor. And there is great joy, however, for Hay any un who gran will come gozo por unto him. cualquiera There que is a venga great hacia Él. feast for any Hay who un would gran come, gozo, un and festejo they por would todo enter into the pecador que se kingdom of God. arrepiente Then y Jesus recibe a concluded Jesús his como su challenge with Salvador y these entra al words. You reino de look at Dios. verse 33 of Si chapter vemos en 14. Lucas 14, So versículo likewise, 33, whoever of dice, you does así not pues, forsake cualquiera all que that no he has renuncia a todo lo que cannot be posee, my no disciple. puede ser mi And discípulo. then the Y más last adelante dice en el line of verse 35, la 35, última he who línea has del ears 35, to hear, quien let tenga him hear. oídos para oír, oiga. Here's the cost. Hay un You need to costo forsake all en el to que be tú my tienes disciple. que pagar You've got para ears poder to seguir hear. a Jesús. Let him hear. Si tienes que And then oír, verse 1, ten oídos para oír. Then all the Y en el tax verso 1, collectors and todos los the recaudadores sinners de impuestos drew near to y los him pecadores to hear him. se acercaban a Jesús To para the oír, para escucharle. astonishment of the Tenían oídos religious para escucharle. leaders of that day, to the astonishment of the self-righteous who were assuming that they would be included in the kingdom of God because of their own self-righteousness.
No eran los fariseos ni los líderes religiosos quienes realmente tenían oídos para oír lo que Dios estaban diciendo, sino que eran los recaudadores de impuestos y los pecadores que estaban realmente escuchando y respondiendo a lo que Dios decía. Y ahora, hoy es en día, en la cultura judía, los recaudadores de impuestos eran muy odiados por ellos, eran considerados traidores, eran judíos quienes se habían vendido su alma a Roma. Eran personas donde ellos podían coleccionar y tener una comisión muy alta de los de Roma. Y ellos podían coleccionar los impuestos de parte de toda la población judía. Los recaudadores de impuestos eran unas personas muy odiadas, ni siquiera los dejaban entrar a las sinagogas, los expulsaban y ni siquiera aceptaban sus ofrendas. Ante una corte judía, ellos no tenían derecho a dar un testimonio. Ellos eran tratados aún peor que un pagano o un idólatra. Así que el término de pecadores se refería a algo inmoral, a una culpabilidad. Era una sociedad la más despreciable en ese entonces, ser un pecador. Los pecadores incluidos eran borrachos, prostitutas, los que hacían un adulterio y los que rompían el día del descanso, el sábado. Vamos en Lucas 15, verso 2, y los fariseos y escribas reclamaban diciendo, este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Y Jesús les responde. Decían, en Lucas 15, 2, ¿verdad? Se sorprendían los fariseos y escribas cómo era posible que Jesús, un judío, podía comer y sentarse a la misma mesa que un pecador. La cultura judía no podían asociarse con recaudadores de impuestos ni con pecadores. Ni siquiera se les enseñaba a ellos la ley, no se les enseñaba la Biblia. Lo que ellos pensaban, los fariseos y los líderes de esa religión judía, ellos pensaban que Dios odiaba a los pecadores y los alejaba de Él. Así que, por lo tanto, estos líderes judíos simplemente estaban reflejando o pensaban que estaban reflejando la actitud de Dios hacia los pecadores al rechazarlos y repugnarlos. Ellos creían, los líderes y fariseos, que eran muy buena gente y que no debían de juntarse con la gente mala, en orden de preservar el buen sentido apropiado de devoción. They believed that good people should have nothing to do with bad people in order to preserve a proper sense of godliness. Now, religion down through the Ahora podemos ver que la religión, a través de toda esa época, siempre ha tenido esta actitud. La gente buena no tiene nada que ver con la gente mala. Y hasta que Jesús viene, ¿verdad? Y confronta a estos fariseos y los confronta, porque Él era amigo de los pecadores, era amigo de los recaudadores. Pero hoy en día tenemos ese mismo sentido de que la gente buena no se junta con la gente mala. Pero Jesús no era la primera vez que confrontaba a estos hipócritas. Vamos a ver en Lucas 5, vamos a recordarnos lo que decía en Lucas 5, 29 y 32, donde los confrontaba a estos fariseos y líderes. Entonces, Levi le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos.
Recuerden que estaban todos los amigos de Levi en esa casa. Pero los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Y Jesús les respondió, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y vemos lo mismo que aparece ahí, exactamente lo mismo en el capítulo 15. En el capítulo 7, verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En el contexto en el que Jesús estaba enseñando en el capítulo 14, es que estos recaudadores de impuestos y de estos pecadores eran los que realmente iban a entrar al reino de Dios, y no los religiosos y los fariseos que estaban rehusando a seguir a Jesucristo y entrar al reino de Dios. Entonces, veamos aquí. Entonces Jesús, un hombre, hizo una gran cena y convivió a ellos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos unos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una cena y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Todos hacían excusas. Y si vamos al versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, que nadie podía venir, todos tenían una excusa. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de ellos hombres que fueron invitados, gustará mi cena. Así que ese es el contenido, a eso se refiere. Vemos a los recaudadores de impuestos y los pecadores que vienen a Jesús. Él están respondiendo al mensaje, a lo que Jesús dice. Tal vez por primera vez en su vida ellos están escuchando a un rabbi la enseñanza y les está enseñando, y exclusivamente Jesús les está invitando a ellos, a estas personas, y ellos están respondiendo. Pero los líderes religiosos, en comparación, se rehusaron a escuchar la palabra de Jesús. Pero ahora Jesús viene a sus mesas a comer, cuando los fariseos decían que no, ellos no podían y nunca lo harían. Así que la respuesta de Jesús, vamos a ver en los versos que siguen, le responde a esta religión distorsionada. Cuando Él responde, cuando según ellos dice que Dios odia a los pecadores, Jesús los está corrigiendo y les está diciendo cómo deben de hacer su actitud hacia los pecadores. Hay tres parábolas que van a ilustrar tres aspectos del trabajo de Dios, de cómo atraer a los pecadores a su camino. La primera parábola que vamos a ver ilustrada, vamos a ver a Jesucristo como el pastor que pastorea las ovejas. La segunda parábola, vamos a ver el rol del Espíritu Santo, como dirige a la iglesia, representada como una mujer que está buscando su dracma. Y la tercera parábola, vamos a ver en la parábola del hijo pródigo, donde el padre espera por mucho tiempo y lo recibe cuando el padre regresa, lo recibe con todo su amor. Esas son las parábolas de Jesús. Cuando lees la del padre, el hijo pródigo, vas a ver todo lo que contiene y vas a ver
todo lo decided que to go back to the Father. la But the other two iniciativa reveal del that Padre, vas a ver aquí cómo Él decide regresar al Jesus, Padre the Spirit of en, God, en were at esta work parábola. in that Al prodigal's contrario de heart, las otras and were the dos, cause, Jesús tiene que the trabajar para impetus que for him lleguen to a Él. return. Today we are going to focus on the Hoy first nos vamos a parable. enfocar en la I primera was going to parábola try and do, del pastor y sus two of them. ovejas. but I found the second one of the parable of the lost coin is probably, at least for me, La was parábola the least well de known. la I've heard the moneda least said perdida, el about it, dracma, and yet I es una de discovered that ellas, pero maybe because of that, I found the most in that little parable. descubrí en esa pequeña parábola, descubrí mucho más de lo que había pensado yo, porque nos habla a nosotros como a una iglesia y cómo es que el Espíritu Santo trabaja en la iglesia y busca y encuentra a los perdidos. Vamos a ver Lucas 15:3. Así que él habló la parábola diciendo, ¿qué hombre que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? En esta parábola Jesús está describiéndose él mismo como el pastor. Él se describe como el pastor que busca a la oveja perdida. Y mientras Jesús estuvo viviendo aquí en esta tierra, Él buscó continuamente y persiguió a los que estaban perdidos. En Lucas 19:10, Jesús dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Él constantemente iba y salía a conectar y comunicarse con todos aquellos por los cuales Él había venido a buscar y salvar a aquel perdido que estaba en necesidad. Ser pastor de ovejas en aquel entonces era una ocupación, la mayor ocupación, donde muchos judíos de Israel a eso se dedicaban, pastoreaban ovejas. Entonces todo el mundo sabía a qué se refería, qué es lo que tenían que hacer, su familia, sus hijos. Había muchos pastores en esa comunidad. Y era un sentido común de un pastor de que cualquiera de sus ovejas que se perdiera, ellas dejarían las demás e irían y buscar a la oveja perdida. Irían, no importaba dónde estaba la condición del clima, no importaba qué tan lejos estuviera, que tuvieran que caminar para poder encontrar esa oveja perdida. No importaba el tiempo y la energía que ellos tuvieran que gastar. No porque él lo disfrutara, ¿verdad? El pastor. No, pero porque sabía que tenía que encontrar y rescatar a la oveja perdida. No importaba lo que tomara, no importaba lo que tenía, por todo lo que tendría que pasar. Él iría, el pastor, a buscar la oveja y encontrarla. Así que Jesús, por lo tanto, Él fue a muchas cenas donde había recaudador de impuestos y donde había pecadores, no porque Él lo disfrutara o porque iba nomás para divertirse o porque Él lo escogió. No, Él iba porque ahí es donde estaban los perdidos y eran los que Él estaba buscando. Él llegó ahí con un propósito. Eran ovejas perdidas. Una oveja perdida es cuando está en una situación muy desesperada. Ya se me olvidó. Por ejemplo, un animal, un perro, tal vez un gato. Si se sale de la casa, él sabe regresar. Pero muchos animales, muchos perros aquí, si los dejas fuera de la casa, no creo que regresen. Pero muchos animales, la mayor parte de los animales en general, por lo general saben encontrar su lugar de regreso a casa.
A comparación de las ovejas no tienen el sentido de dónde están, por lo tanto no saben cómo regresar a casa. Las ovejas son absolutamente inofensivas, no saben cómo defenderse de los depredadores, no pueden pelear por su vida y no siquiera pueden correr lo suficientemente rápido para escapar de un depredador. Son una presa fácil. Pero recuerden, esta es una oveja perdida, está fuera del área. Dice aquí, Jesús dice en esta parábola, ¿qué hombre que teniendo 100 ovejas no deja todas las demás, las 99, y va y encuentra la perdida? La oveja perdida aquí pertenece al pastor. Lo podemos ver eso en el verso 10. Cuando vemos que el pastor ha encontrado a su oveja y él está feliz e invita a sus amigos para compartir, porque él es el dueño, él le importa su oveja, él busca por su propia oveja perdida. Y el segundo parábola vamos a ver donde ella está buscando la moneda que ha perdido. Y en la tercera parábola vemos cómo el padre espera pacientemente al hijo perdido. Jesús tiene sus propias ovejas y algunas de ellas se han perdido. Pero en algún tiempo todas las ovejas habían sido perdidas, todos nosotros, como dice la Biblia. Todos nosotros como ovejas nos habíamos descarrilado, pero ahora hemos encontrado el camino, su camino. Esta parábola se refiere, la oveja perdida en esta parábola se refiere al que no cree en Jesús, al no creyente, por quien Jesús ha pagado con su propia sangre, ha pagado por sus pecados, por quien Jesús ha perseguido, busca y encuentra para salvar. Vamos a ver Ezequiel 34. Ezequiel capítulo 34, versículos 11 y 12. Vamos a ver versículos 11 y 12 de Ezequiel 34. First 12 verses of Ezekiel 34 Aquí describe el escenario de lo que los judíos están enfrentando contra los líderes judíos. Vamos a ver, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Así que Dios, Él está buscando por sus ovejas. Verso 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Las ovejas de la gente de Israel. Pero también Jesús declara en el Evangelio de Juan, se refiere a otras ovejas que no son parte de la iglesia. También la describe ahí. Nosotros somos parte de sus ovejas. Las ovejas de Cristo le pertenecen aún nosotros sin saberlo antes. En la Biblia dice que Jesús ha escogido sus ovejas aún antes de la creación. Jesús dice, tú no me has escogido a mí, pero yo te he escogido a ti. Eso está en Juan 15. Así que sus ovejas pertenecen a Él. Él ha dado su vida por ellos y ha comprado su vida con su propia sangre. Y su sangre no fue pagada en vano. Jesús pagó el precio. Y así aún Él va y busca, encuentra y salva. Cuando Jesús piensa en sus ovejas perdidas, piensa como en unas que Él ha escogido. Piensa como en unas que su Padre le ha dado a Él, como una especie de regalo.
Él piensa como en sus ovejas, como una de ellas por las cuales Él ha sufrido y ha muerto y ha pagado un precio alto por ellas. Y Él está altamente motivado para encontrar estas ovejas que Él ha comprado. ¿Se dan cuenta cuánto Dios ha valorado a cada una de sus ovejas, por las cuales Él ha dado su vida por ellas? El Señor no descansará hasta que cada alma por la que Él ha derramado su sangre, en la cual sigue en esclavitud de Satanás y del poder del pecado, la haya rescatado. Hay algunos misterios que aquí que nosotros no podemos entender, va más allá de nuestro entendimiento, pero necesitamos mantener y tener en mente que tenemos un Dios por su gran misericordia, por su gran amor. Padres, ustedes, bueno, yo nunca se me ha perdido un hijo. Alguno de ustedes, tal vez se le ha perdido algún hijo temporalmente, que no lo puedan encontrar. De repente, si se te ha perdido un hijo, imagina que en ese momento nada importa más que encontrar a tu hijo. No hay ninguna otra ocupación que no pueda obtener tu concentración y toda tu vida al 10% que encontrar a tu hijo. Tu tiempo, tu atención, todo está dedicado a tu hijo perdido. No hay nada que te distraiga y que se te haga olvidar buscar a tu hijo. No lo hay. Es una forma similar en que Jesús es motivado por amor y por compasión, de que Él se preocupa por nosotros, por encontrar al perdido. Jesús es motivado por amor, por compasión, para encontrar la oveja perdida. Jesús es el buen pastor. Y porque Él es nuestro pastor, nosotros no debemos temerle. Es su trabajo y su responsabilidad de cuidar sus ovejas. Hay algo que tenemos que corregir en nuestro entendimiento. Permitámonos pensar que las ovejas fueron perdidas porque el pastor La oveja no es que se haya perdido porque el pastor la haya descuidado, no. La oveja se perdió porque se le dio el libre albedrío, se le dio el libre entendimiento de ir y agarrar su propio camino, como lo hizo con Adán, como lo dijo Noé. Él escogió seguir a Dios, él escogió hacer la barca. Muchos de nosotros escogemos el camino a Jesús o el camino a la vida. ¿Qué tipo de trabajo puede hacer un buen pastor para tener buen cuidado de sus ovejas? Bueno, un buen pastor se le puede perder una oveja, puede ser, porque no puede ser en todos lados, aún aunque la esté viendo y aún esté él ahí entre sus ovejas. Puede ser, porque tiene sus limitaciones, ¿verdad? Puede ser que aún él estando ahí, una oveja se le llegue a perder. Esto es lo que nos pasa en la iglesia. Vamos a ver Juan 17:12. Jesús decía, cuando estaba con ellos en el mundo, le está hablando a su Padre, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Se refería a Judas. Bueno, otra vez hay un misterio que no podemos explicar, ¿verdad? Pero está ilustrado en esta parábola.
Hay cosas de Dios, nuestro Dios, que no podemos entender, pero no significan que no sean verdad. El Señor no pierde ninguna batalla espiritual con Satán. El Señor no pierde ninguna batalla espiritual con ningún demonio. Dios no pierde ninguna batalla. Su amor, su trabajo por amor, no pierde, ni tampoco su éxito no es parcial. No, nuestro Dios es perfecto en todas sus formas. Él es omnipotente en todas sus formas, incluyendo sus pastores y sus habilidades de cómo cuidar a sus ovejas. Esta parábola no ilustra la habilidad del pastor, sino ilustra el éxito de cómo encontrar a esa oveja perdida. Con nuestro Dios no podemos fallar, no hay ninguna derrota. Muchas de las derrotas en nuestras doctrinas, la mayor de las derrotas en este hombre, en el ser humano, es porque nosotros no tenemos un adecuado concepto de lo que es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios hermoso y maravilloso y nos va a traer una tremenda fuerza cuando estemos en su camino. Y así es como vas a entender quién es tu pastor y cómo es. Vemos la parábola de aquí del pastor, lo que realmente se está buscando. ¿Era que el pastor estaba simplemente buscando por alguien, a ver si alguien se había perdido o no? No, el pastor está buscando una oveja específica, a su oveja perdida. El pastor conoce perfectamente a cada una de sus ovejas. Así que el pastor en esta parábola nos muestra que es un individual muy distintivo, que dice que no se da por vencido hasta encontrar a esa específica oveja perdida. Y el Señor no se da por vencido hasta encontrar a esas personas específicas. Él sabe a quién buscar. Muchos le responderán, pero solo pocos realmente vendrán a Él. Pero Dios busca por gente específica. Él te ha creado, Él te ha escogido y te ha amado. Él ha muerto por ti, te está llamando. Él no necesita un ayudante para ir a buscar a la oveja perdida. No, Él viene en persona, el pastor Jesús. Él viene a buscar a su oveja perdida, porque Él es quien ha dado su vida por ti. Y Él está aquí para buscarte y encontrarte. Y aún aunque tú huyas de Él, Él está ahí para buscando y te persigue y te sigue hasta que te ha rescatado. Vamos a ver en verso 5, Lucas 15:5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. El detalle de esta parábola nos muestra hermosamente acerca de la salvación. Jesucristo, Él mismo se ha humillado y en su forma, tomó forma de humano para que pudiera buscar y salvar a la oveja perdida, al alma perdida. Yo vine para buscar y salvar al que estaba perdido. Y aquí, cuando Él estuvo aquí en la vida, en esta tierra, mientras Él vivió, Él viajó mucho de norte a sur, de este a oeste, de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad. Él viajó por todos lados, a todos lados donde Él fue llamando a sus ovejas perdidas, llamándolos por su nombre. Y entonces, cuando Él murió, en el día de su muerte, Él dio su vida por la oveja perdida. Él la puso en sus hombros. Y Él murió para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados junto con Él. Misterios que no podemos comprender. Pero la Biblia nos dice y nos da los detalles aquí
de cómo fue que Él nos salvó de nuestros pecados. Hebrews chapter 12, verse Vemos 2 en says Hebreos that for the 12:2, joy that was set before puesto him, los he ojos en Jesús, endured the el cross, autor y consumador de la scorning fe, its shame. el cual por el gozo puesto And delante then, de as Él the parable sufrió la progresses, cruz, the shepherd menospreciando carries al the sheep oprobio, away from y se danger. sentó a la diestra del trono de He Dios. lays it on his shoulders, rejoicing. Jesús, el pastor, pone a la oveja en sus hombros, la oveja perdida, y se goza, va feliz, regresa a casa feliz, cargando a la oveja en sus hombros, lejos del peligro, lejos de todo lo que había afuera, fuera de toda la situación en la que él se encontraba. Jesús lo encuentra. Por cada situación que nosotros nos encontramos, Jesús viene y nos salva, nos pone en sus hombros y nos carga y nos salva. Él nos carga y nos cuida. En ese momento en adelante, del momento en que tú eres salvo, Él viene contigo, Él te carga, te lleva con Él. Pueden imaginarse la figura del pastor cargando a su oveja. Esos somos nosotros, rescatados y siendo asegurados de regreso a casa. Ya no es más nuestro trabajo, ahora es Él. No más nuestro propio esfuerzo para encontrar el camino, pero sino por su fuerza que Él nos dirige a sus caminos. Y aquí dice la parábola que el pastor regresa a casa por un camino largo y todo ese camino largo lo trae cargando a la oveja. Cuando el pastor encuentra la pastora oveja, no la regañó ni la golpeó por ser tan tonta, por haber actuado de la forma que actuó, pero lo que hace es la saca del peligro donde ella se haya encontrado, la carga, la pone en una posición en sus hombros, en una posición segura y a salvo, donde la oveja se siente segura. Y la sostiene con sus hombros, con sus manos, para que no se le caiga, para que se sienta segura la oveja perdida. El pastor no era un ladrón, ni robaba pastoras, ni robaba ovejas perdidas. Esto fue un acto de demostración de que Él era el dueño. Él estaba declarando, esta oveja es mía, tú eres mío, me perteneces a mí y vamos a casa. Aquí están las palabras de nuestro Señor. Les doy a ellos vida eterna y ellos nunca perecerán, nunca ni tampoco un hombre saldrá de mi mano. Él nos cuida en sus brazos fuertes. Él nos soporta y nos ayuda en sus manos. Y Él nos protege y nos lleva a salvo a casa. La oveja descansa en el pastor, así como cuando el pastor carga a la oveja cansada. La oveja no necesita regresar sola a casa, el pastor la trae a casa, a salvo. La oveja tiene problemas para salir de la situación. Como cristianos, estamos en una posición donde descansamos en Jesús y tenemos que aprender a descansar en Él. En todas circunstancias, cada de nuestras vidas, nosotros debemos confiar en su poder, en su fuerza. Me gustaría que fuéramos a Deuteronomios 33:12. Deuteronomios, Antiguo Testamento, Deuteronomio 33:12. Vamos a ver un pasaje muy hermoso de una profecía sobre la tribu de Benjamín. Habla sobre la tribu de Benjamín. Y es Dios hablando a través de Moisés. Deuteronomios 33, versículo 12. About Benjamin, he said, "Let the beloved of the Lord rest secure in him." Notice the words, "Let the beloved of the Lord rest." Deja que el amados descanse seguro en Él. Descansa en el Señor,
The Lord porque shields el him Señor all day lo long. sella y lo cuida And the todo el one día. the Lord loves Y el rests que el Señor between ama his shoulders. descansa entre sus hombros. The picture that Jesus is describing. No fue Deuteronomio 33:12, fue otro versículo. Between his shoulders, and that sheep rests there. Podemos ver aquí nuevamente que el pastor carga a su oveja y la descansa entre sus hombros. The call of Jesus Christ on your life. Podemos ver aquí la llamada de Jesucristo en tu You've vida. yielded your life to him. Tú le cedes tu vida a Él. Pick you up Tú and le, put you on his tú le shoulders. dejas, le permites que Él te levante y te ponga en sus hombros. You have no Y Él need te of your own sostiene. strength. No necesitas más tus propias fuerzas, porque ahora Él te carga a Your ti. struggle is over. The Todos work is tus finished. problemas, tu trabajo, tus dificultades han We should have terminado. no fear about No any deberíamos portion of the temer journey home. de No matter ninguna how de nuestras dangerous the pathway dificultades a might nuestro be, hogar. because it is the Lord No that importa, carries no us debería de all importar, the porque el way. Señor nos lleva. And He is Él able. está con nosotros He en will todo not momento. fail. Y Él He es will not capaz, stumble. Él es capaz de estar con nosotros y salvarnos. Thief can snatch you out of the shepherd's Él no te va a hand. engañar He ni will te va a not sacar drop de su you. reino, no te va a dejar Praise the caer. Lord, He has Amén, committed gracias a himself Dios. Gloria al to Señor, bringing you home. He has porque committed Él himself se ha to seeking you comprometido out, a to traerte a saving casa. you. Él se ha That is comprometido a entirely salvarte. His work, and He is Ese es su focused upon trabajo y su accomplishing. enfoque de completar su Jesus salvación has taken contigo. us upon His shoulders. Jesús nos toma No one en can sus hurt us hombros now. y nadie nos puede Neither dañar can we ahora. wander off to destruction. Tal vez nos He is podamos bearing distraer, us and our sin. pero no, aún And there's así therefore nos now sigue no cargando. condemnation for those Y who are ahora in no hay Christ condenación por todos aquellos que Jesus. estamos The en el enemy of our Señor. souls would lie to us, telling us El that enemigo nos ha engañado. we're too heavy of a burden Nos for the dice Lord. que estamos Our muy, God's strength is hemos pecado infinite. demasiado, You're not too heavy for Him. pero Dios te The dice, enemy would no, lie to us, telling us that no the es, Lord no would es rather mucho you lo que has walk hecho. on Yo your te own. perdono si tú quieres venir a mí. The Y no Lord más is camina annoyed solo, at having to sino yo carry you all contigo. the time. Y Él te puede cargar. Can't you do anything for yourself? That's the voice of the enemy. Look at what El the enemigo Bible te puede says decir que no puedes hacer nada por ti mismo. in Luke chapter 15, Veamos en Lucas verse 5, 15, "And when he 5. has found that Y cuando lost Él ha sheep, encontrado he esa lays oveja it on his perdida, shoulders Él rejoicing." la lleva en sus He is hombros so glad to gozoso. have you there. Él He está is tan so contento de happy to have llevarte. you. Él es muy He feliz de is so llevarte en sus thrilled to be hombros. carrying you. Él está feliz de cargarte. Like a mother who finds her lost Como una mamá que encuentra a su hijo perdido. child, scoops the child up in her arms. Lo carga, Does she say, ¿verdad? "Okay, this is enough. Put you down." Ok, ya, fue suficiente. She is so No happy dice to be eso, ¿verdad? holding him where there No, was Él vacancy before. lo carga She y is lo so abraza thrilled con to have tanto amor the que no lo weight quiere of the dejar. child. She is so Ella thrilled está to have it. feliz de encontrarlo y That's the tenerlo. picture of Jesus Christ. Esa es la misma foto que podemos ver He is de thrilled Jesucristo to hacia have ti. your Él weight es on his feliz shoulders. de tener tu peso, todo el peso de tu cuerpo en sus hombros y de Isaiah cargarte. 49, verse Isaías 15. 49, God 15 al says, "Can a 16. woman forget her nursing child ¿Se and not olvidará have la compassion on mujer the son of her de lo womb? que dio a luz para Surely dejar de they may compadecerse forget, del hijo de su vientre? or to imagine, Aunque but olvide they may ella, forget, yo nunca me yet olvidaré I de will ti. not forget Aunque you. la mujer que See, tuvo a su I hijo have se olvide, inscribed you Jesús on the no se palms olvidará de of ti. my hands." No te dejaré, estarás en la palma de mi mano. You've been tattooed Es to the como si nos palms hubiéramos, of Jesus' hands. You've been somos un embedded into his tatú palms. en la mano de Jesús. Estamos permanent. engrabados en la mano de Jesús. Es Remember what Hebrews permanente. chapter 12, verse 2 Recuerda en tells us, Hebreos "For the joy 12:2, set before him, he porque Él endured se- the es el cross, gozo despising por its lo que Él shame. tiene, For the joy that was set before por el him, he gozo que Él endured tuvo whatever cost it ante was to nosotros. obtain Él you tuvo, and se to keep sacrificó you. por nosotros. Jesus has had great joy Jesús ha in tenido saving gran your gozo soul. en salvar He tu has alma. had great joy Él ha in tenido gran carrying you gozo en cargarte upon his shoulders. en sus It was his hombros. purpose in coming to Fue su earth propósito to al seek venir a and to esta save tierra, you. a venir a buscarte y encontrarte. El haber venido a este mundo a encontrarte y salvarte y cargarte en sus hombros ha sido un gran gozo. Vamos a Lucas 15, 6. Y cuando Él viene a casa,
Él está gozoso todo el camino a casa, pero aún cuando llega a casa, eso es lo mismo que nos dice en el capítulo 14. Vemos aquí en el capítulo 15, cuando él llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo. No solo les pedía que lo felicitaran, no, era una invitación para que ellos también se regozaran. Era un banquete, era una fiesta, era la forma de los judíos de festejar, como los latinos. Cualquier excusa para tener una fiesta, para hacer una reunión, para hacer una comida, cualquier excusa es buena. Aquí dice Jesús, los judíos, vengan, celebren conmigo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Su gozo era tan grande que no podía solamente quedárselo para él solo. Él tenía que compartir ese gozo. Ese es tu Dios, ese es Jesús. ¿Cómo se regocija sobre ti cuando viniste a la fe de Él? Vamos a bautizar esta tarde a una pareja quien recientemente ha traído gozo al Señor de Jesús. Los fariseos pensaban que Dios odiaba a los pecadores. Pero la verdad es que Dios ama a los pecadores. Dios busca a los pecadores para salvarlos. Y se regoza en gran manera cuando los restaura. De hecho, todo el paraíso, todo el cielo se regocija. Toda la familia de Dios se regocija sobre la salvación de un alma perdida. Cuando un alma perdida llega a casa. No se pierdan de esta revelación de nuestro Dios. Regocíjense grandemente. Él se regocija grandemente sobre sus niños, sus hijos. No es lo que algunas religiones dicen, que porque has pecado Dios te odia. No. Dios se regocija en ti. De los 99 que los fariseos pensaban que eran, que no necesitaban arrepentimiento. Pero Jesús decía, arrepiéntanse, vénganse a mí. También se refiere a los que ya han sido salvos, ¿verdad? Y que se recobre, tal vez se aleja y regresa. Respondamos con gran amor, con gloria, con alegría de que tenemos un Salvador que no esperó a que nosotros llegáramos a Él, sino que Él vino a nosotros con este gran regalo de salvación. Si tú si sientes que tú has sido la oveja perdida, si sientes que has estado en rebelión con tu Creador, o si pensabas diferente acerca de tu Creador, o si sientes que están en un gran peligro, quiero que sepas que Dios te ama y te desea, y desea que seas salvo. Desea que seas salvo de tu condición perdida. Tal vez eres como los fariseos, que serás salvo porque haces buenas obras. Eso no te va a salvar. Necesitas ser rescatado por la gracia de Dios. Necesitas confiar en el Señor, y saber que nadie viene al Padre si no es por medio de su Hijo. Esta mañana dejarás que Dios entre a tu corazón. Dejarás que esta mañana el Señor dejes que te cargue y te lleve en sus hombros. Dejarás que el Señor te salve. Someterás tu corazón a Él. Él te va a salvar
Él te salvará si simplemente cedes a Él. Padre, there are not words adequate no hay palabras adecuadas to express para your expresar goodness, tu your bondad, greatness. tu grandeza. And, O Lord, salvation Y is the Señor, work of God. la salvación es el trabajo de Dios. It is a gift of God. Es un regalo de Dios. It is by grace Es por gracia and grace alone that we y are solo saved. por gracia que somos salvos. And Lord God, we thank Y you Señor, for te damos all gracias that you have done. por We todo lo thank que you tú has hecho. Te damos that gracias before we were even created, que antes you aún us nosotros chosen. fuimos creados. Tú nos has escogido. Ya nos We habías thank you escogido. Gracias, Señor, That when we had rebelled against you, que cuando you nosotros already nos had a plan in rebelamos ante place. ti, tú ya tienes un You plan came para nosotros. and took upon Tú yourself viniste our sin, y te diste a ti and you took mismo. our place and Tomaste died nuestro lugar y moriste en la so cruz that we might be set free. para que pudiéramos ser libres y But salvos. you are God Almighty, and Pero death tú eres could not un hold Dios you grandioso today. y la muerte no You te puede rose detener. triumphantly Tú has to resucitado to y, give to us y your vives eternal life. para darnos vida eterna. And Lord, your Y life, Señor, tu vida, your salvation tu salvación is free es libre, es to all gratis who will receive it para from you. todos aquellos que la quieran recibir de ti. Lord God, we thank you. Gracias, Señor, te damos. Yes, it's a costly way to walk, Sí, but Lord, the cuesta, salvation hay un gift is costo free. para caminar en tus caminos. I pray Pero this tú nos morning that haces you libres, would, Señor, del by your pecado. Holy Spirit, work in Oramos, our Señor, que hearts por here in this room medio de tu Espíritu Santo to tú trabajes desire en you nosotros, que crees el deseo in en a way nosotros they de have never seguirte, before, to que tú recognize despiertes en their nosotros, needs Señor, en that una maybe forma they que have been nunca más lo has blind to hecho. before, Que nos hables, Señor. Que and si to estábamos trust ciegos, that Señor, you nos hagas are ver a hoy. good God, a loving Y que God who podamos confiar de desires que tú eres un buen Dios a quien And Lord, podemos cause confiar. us Y Señor, to all te pedimos fully que causes en yield to nosotros you and trust you with all our hearts. que cedamos contigo And plenamente, to Señor, que believe en that todo nuestro you corazón, can que and you will entreguemos nuestras vidas a carry ti, Señor, us y confiar de all que, the Señor, way tú home, estás con for it is nosotros your y que work, tú nos it vas is a your cargar service. siempre, todo, siempre, y nos vas a llevar a We casa. love you. Te amamos, We Señor. praise you. We Te alabamos, rejoice Señor, y in your nos love for regozamos us. por tu amor hacia And it's in nosotros. the name of Jesus Y es en el Christ nombre that de we pray, Jesús, Jesucristo, que that nosotros you would oramos. fill our hearts Que tú llenarás nuestros with your love corazones and con tu compassion amor for y con tu those all around compasión us who por are todos los yet que están alrededor de lost, nosotros, que separated todavía from you, siguen perdidos, que están separados de and ti. send us to them Y que with nos good mandes a news. ellos, Señor, con las buenas nuevas In Jesus' de name, salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. amen. Amén.